La teoría geocéntrica, dicen, es una antigua teoría que sostiene que la Tierra es el centro de todo el universo conocido, o eso dicen. La teoría geocéntrica, dicen, coloca a la Tierra en el centro del universo y a los astros, incluido el Sol, girando alrededor de ella, o eso dicen. Y dicen que la teoría geocéntrica fue formulada por Aristóteles y que, según dicen, estuvo en vigor hasta el siglo XVI, momento histórico en el cual, dicen, fue cambiada por la teoría heliocéntrica, o eso dicen. Quedamos en aquella última participación tuya que íbamos a hablar de esa teoría geocéntrica y aquí estás, para comentarnos qué es esto. Pues te lo agradezco mucho porque justamente es uno de los juegos más bonitos que hay para mí y para la gente que estamos dentro del movimiento de la Tierra noosférica, ¿no? Yo siempre la llamo así. Bueno, y para empezar, ¿no? Hay que aclarar primero qué es el geocentrismo, ¿no? El geocentrismo, en realidad, en el fondo, perdona, viene de un señor que se llamaba Anaximandro, que estamos hablando pues del siglo VI antes de Cristo, más o menos, ¿no? Ahí ya se nombraba una tierra que era el centro del universo. De todas maneras, no es solamente de grandes filósofos, matemáticos o astrónomos de la antigua Grecia. Esto viene de muchísimas culturas ancestrales que han pensado que la Tierra era el centro, ¿no? Los mayas, los navajos, los incas, los celtas, hasta incluso los chinos, en todas aquellas cosmologías antiguas se hablaba de que la Tierra era el centro del universo y que prácticamente con algunas variaciones, ¿no? Dependiendo de la cultura, pero que las estrellas, el Sol y la Luna daban vueltas alrededor de un plano. Entonces nos encontramos con un movimiento que es el actual de la Tierra plana, que está teniendo cada vez más adeptos porque verdaderamente hay un trasfondo científico muy importante, ¿no? Y es que de verdad, bajo el punto de vista de una cosmología heliocéntrica, ¿no? De como que nosotros damos vueltas alrededor de un sol, cuadra matemáticamente todo, ¿no? Las observaciones nos cuadran, pero es que resulta que si ahora nos ponemos en un plano y hacemos que la Tierra sea el centro y tratamos el universo como si fuera un mecanismo distinto del que nos han hecho entender hasta hoy, pues resulta que también cuadran muchas cosas, hasta incluso eclipses, las distancias del Sol y de la Luna cambian, los tamaños del Sol y de la Luna cambian, evidentemente, y todo tiene, digamos que un proceso de explicación bastante natural, por decirlo de alguna manera. Ahora, no me preguntes, ¿y cómo se sostiene en un sistema geocéntrico la Luna y el Sol? Pues sinceramente debe de ser algo relacionado con magnetismo, que el magnetismo sí que es una de las ramas, ¿no?, de la ciencia en las cuales podemos acudir para explicar estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que se puede repetir en un laboratorio. Tú puedes coger y por medio de imanes puedes coger y algunos materiales hacer que leviten. De hecho, ya se vende, hasta incluso en Amazon, se venden estos artilugios que son gravitatorios. Y está pues la Luna gravitando en un aparatito que abajo da un magnetismo y la Luna pues gravita, o la Tierra, ¿no? Eso se vende ahora mismo y es muy factible, se puede comprar, ¿no? Y en realidad son todo juego de imanes. Entonces, ¿a dónde voy a ir a parar? Pues vamos a ir a parar a un universo y una Tierra, digamos que sería el centro del todo, y te lo voy a dividir en dos partes, ¿no? En una parte te lo voy a dividir a nivel geográfico, a nivel físico, las cosas que se pueden ver, que podemos ver todavía, que existen mapas con este sistema que te digo, y luego la otra parte que sería la parte espiritual, que ahí sí que me gusta entrar de lleno porque creo que para entenderlo la parte espiritual es tiene más importancia en realidad que la parte física de la cartografía. Yo pienso que en un nivel plano se podría tener y mantener a determinada distancia, porque si tú haces con dos imanes, pones uno enfrente del otro con los polos opuestos, tú sabes que se puede mantener una determinada distancia. Y si le acercas, le empujas. Al igual que si lo haces al revés, ¿no? Correcto. Que se pueden atraer, pero si tú les mantienes a cierta distancia, no se mueven, ahí se quedan. Claro. Esto podría dar explicación a la teoría que tú estás diciendo, perfectamente. Por ejemplo. Y también se podía dar la explicación a esas aeronaves, supuestas aeronaves, que levitan sin ningún tipo de fuerza y que son capaces de mantenerse estáticamente hablando en un determinado nivel. Incluso se pueden elevar verticalmente hacia arriba y hacia abajo sin ningún tipo de combustión. Correcto.
Correcto, sí señor, muy bien, lo has dicho, lo has plasmado perfectamente, porque mira, hay dos tipos de levitación. Una es la eléctrica, se puede hacer que un aparato levite por descargas eléctricas, lo hablamos en otro programa, que era lo del experimento de Thomas Tansen Brown, que era pues unas descargas eléctricas con unos materiales muy livianos, y entonces esos materiales levitan. Y luego está la levitación magnética. En la levitación magnética sí que estamos viendo como dos objetos, ¿no? Ya sea artificialmente o hasta incluso con las piedras, etcétera, que hay de magnetismo en la Tierra, pues hay objetos que pueden mantenerse en suspensión y quedarse más o menos paralizados, hasta incluso darles un movimiento, ¿no? Hay trenes magnéticos en China, en Japón. Quiere decir que no son tecnologías raras. Bueno, total, que para entender un poco es el sistema del que estamos hablando, ¿no? Tendríamos que recurrir a que también nos acompaña una cosa que es la cartografía antigua. La cartografía antigua, hasta 1560 creo que fue, cuando un señor que se llama Mercator, que era científico, este señor es el que empezó a hacer la cartografía que hoy conocemos como mapa mundi actual, que es la clásica de la proyección cilíndrica, el mapa del mundo que tenemos en la escuela, por entendernos, ¿no? Esa proyección tiene muchísimos errores, evidentemente. ¿Por qué? Porque está considerando, y mirar qué curioso, que esto no sé si mucha gente lo sabrá, pero ese mapa está distorsionado completamente, porque desde el supuesto Ecuador hacia Polo Norte y Polo Sur, los continentes no guardan una relación perfecta de tamaño. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Al tema de que en las cartografías actuales lo que se nos representa es una distorsión de una supuesta esfera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, podemos considerar la Tierra como centro. Fíjate lo que te voy a decir ahora. Esto es muy abstracto, pero yo creo que mucha gente lo va a entender. Si consideramos que la Tierra es una esfera y estamos en un universo que es infinito, nosotros como observadores, al ser el universo infinito que no tiene fin, por decirlo más gráficamente, nosotros nos encontraríamos en el centro de ese universo enorme, infinito, porque nosotros somos los observadores y como alrededor nuestro no hay un límite fijo, evidentemente nosotros formamos parte del centro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ahora vamos a ponernos en el caso de que la Tierra no fuera una esfera y fuera una creación, fuera un terrario, o más gráfico, como las bolitas esas de Navidad que hay nieve, que las das la vuelta, que es media esfera, algo así, ¿no? En la cual toda la naturaleza que existe dentro de ese terrario sirve para la creación de vida. En términos generales, todo lo que conocemos, los millones de especies que hay, entre todo lo que existe, ¿no? Entre bacterias, hongos, reptiles, mamíferos, aves, todo, absolutamente todo forma parte de un sistema, además perfectamente establecido, que yo creo que no es por casualidad, que ahí entramos ahora en la segunda parte ya más metafísica, ¿no? Que yo creo que evidentemente no es por casualidad, por un motivo completamente científico, y es que todas las especies del planeta Tierra cumplen una determinada función para que el sistema funcione. Tanto es así que hasta incluso los climas, el sol, el frío, ¿no? El calor, etcétera, todo cumple un mecanismo perfecto. El cielo, nosotros nos guiamos con lo que sería la cúpula celeste, nos guiamos porque la cúpula celeste da justamente una vuelta en el año. Todas nuestras constelaciones se van moviendo alrededor de nuestra observación, hasta el punto de que nos da un sentido a lo que nosotros conocemos como 365 días del año por el movimiento de las estrellas, como antiguamente los navegantes se guiaban por las estrellas para llegar a su lugar antes de que hubiera una brújula, ¿no? El Sol cumple la función de, aparte de iluminar y aparte de tener una energía que es prácticamente parte de la vida, sin Sol no habría vida, y cumple la función de darnos también una medida de un día, ¿no? De las 24 horas. La Luna también cumple su función mecánica. Tiene una función mecánica para la agricultura, para la menstruación de las mujeres. Esos 28 días de fase lunar tiene una implicación brutal en todo.
De hecho, antiguamente se contaban los embarazos por lunas y todo surgía por las lunas, ¿no? Quiero decir, estamos en un sistema que, por eso, si nos ponemos en el plan de pensar que magnéticamente y eléctricamente, porque la Tierra tiene una cantidad de electricidad enorme, tanto en su tierra, en su superficie terrestre, como en el cielo, ¿no? Todos los movimientos de nubes, aire, rayos, todo eso son todo movimientos que hacen que haya una fluctuación y unos ciclos muy determinados y son muy concretos. Entonces, meternos en una teoría, ¿no? Como la de la Tierra plana, que se le llama así por el motivo de que el agua no se curva, entonces, porque evidentemente hay montañas, hay valles, etcétera, no puede ser plana, ¿no? Plano sería, en todo caso, la superficie de agua, que es lo que le da sentido a decir que es una Tierra plana. Entonces, el tema del geocentrismo propiamente dicho, cuando ya nos metemos a mirar a ver si, vale, vamos a ponernos en el tema de que estamos creados, no sabemos por quién, pero todo esto cumple una función y la Tierra es el centro del universo. Vale, surgen varios problemas. Primero, ¿dónde está sustentada la Tierra? ¿No? Mucha gente se imagina que la Tierra está, bueno, pues sí es plana, pero estará flotando en el espacio, ¿no? Bueno, pues resulta que no. Nosotros hemos, digamos que en esta teoría del geocentrismo se desecha la clásica observación del universo como un universo infinito, repleto de nebulosas, de constelaciones, de miles de millones de galaxias, como nos quieren hacer creer la educación que llevamos estos 2000 últimos años, ¿no? Y sin embargo, al adaptarlo a un sistema mucho más cerrado, en el cual todo da vueltas, todo cumple un mecanismo perfecto, ahí es cuando entras entonces a pensar que si de verdad estás creado, todo eso lo ha creado alguien. Y entonces ahí es donde viene ya uno de los mayores problemas, ¿no? Exacto. ¿Dónde estaría situada la Tierra si es plana y no hay universo? Ese es el gran misterio que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque no tenemos en realidad un mapa concreto. Por eso he empezado con el tema de los mapas, que es muy curioso, ¿sabes? Porque resulta que mapas como, por ejemplo, un señor que se llama Urbano Monte, estamos hablando del año 1550, por ahí, justamente antes de Mercator. Esta cartografía está basada en una tierra completamente plana, ¿vale? En la cual rodea un círculo de hielo, que aquí en esos mapas de Monte Urbano precisamente son continentes. Pero sería una de las buenas explicaciones para que la gente entienda de que no hace falta que nos caigamos en una tierra plana en el espacio, sino que toda el agua, todos los continentes estarían rodeados por un muro de hielo, que sería el contenedor, en realidad, de todo el líquido, de todos los fluidos de los mares y océanos que tiene el planeta. ¿Qué pasó? Pues sucedió una cosa, perdona, Juan Carlos, mira, te explico una cosa de la cartografía. Sucedió una cosa muy realmente digna de estudiar a fondo. Y lo digo para todos los oyentes que tengan un poquito de interés sobre esto, ¿no? A partir de 1500 pasó algo extraño, porque esta cartografía que os he dicho yo de Monte Urbano, y no solamente Monte Urbano, o sea, os puedo decir, Abraham Ortelius también tiene cartografías en las cuales se desarrolla el mismo mapa. Este mapa que vais a poder ver cuando abráis una Wikipedia, etcétera, ¿no? O hayáis visto quién es Monte Urbano y los mapas de Monte Urbano, ese mapa en concreto tiene como polo central el polo norte. Supuestamente en el polo norte no hay hielo, sino un trozo de continente partido en 4 trozos, con unos ríos, etcétera, y que supuestamente, dicen las leyendas antiguas de Agartha, Hiperbórea, los famosos hiperbóreos, hay muchísimas leyendas que hablan de esa montaña como una montaña magnética que existe en el centro de la Tierra. Eso sería un poco lo que daría magnetismo y para centrarnos un poco más, os diría que desde cualquier punto del mundo el norte va a estar siempre situado en el centro y que el resto, lo que es el anillo antártico, sería el polo sur. No habría este y oeste. Lo que hay es un movimiento del Sol y de la Luna que sí que va de este a oeste y curiosamente, creo que ya lo hablamos en uno de los programas, curiosamente en cualquier parte del mundo el Sol siempre sale por el este. Aunque estés boca abajo, sale por el este. Cosa
ya de entrada es un poquito extraño, ¿no? Pero claro, si entendemos una esfera, que para mí es bastante más complicado entender cómo las personas que estamos en Europa tenemos una inclinación muy, muy, muy relativa con respecto a la gente que está en Australia, puesto que supuestamente viviríamos en una esfera. Entonces, para nosotros no hay ni arriba ni abajo porque estamos en el universo según la teoría heliocéntrica, pero sin embargo no podemos entender muy bien porque nada más que nos tenemos que acoger al tema de la gravedad, que ahí es cuando viene de verdad la segunda parte de este juego, ¿no? Que es la gravedad la que se encargaría de que tú no te des cuenta de que estás boca abajo de mí, porque tú vives en Australia y yo vivo en la parte norte de Europa. Sí, que estamos hablando de las antípodas. Por ejemplo, entonces quiero decirte que estamos hablando de una sensación que tú tienes de que tú estás vertical. Entonces la otra persona que está al contrario, que tiene el otro hemisferio, que también vive vertical, él cree que tú estás boca abajo. O sea, tenemos ahí un sentido de la orientación de arriba y abajo que no lo tenemos muy claro y nadie de verdad puede entenderlo de verdad, a no ser que se acoja a la teoría de la gravedad y que diga, no, perdona, es que la gravedad es la que se encarga de mantenernos firmes y tú te crees que estás vertical, pero en realidad hay una inclinación en todo el planeta. Entonces, todo eso se soluciona con el sistema geocéntrico directamente, todo ese mapa tiene mucho más que una esfera volando tal. Ahora, no me preguntes lo que te he dicho antes. Si me preguntas, ¿y dónde se sostiene? Pues la verdad es que no lo sabe, yo no lo sé. Tengo mi propia teoría de qué sería el lado contrario de la Tierra plana, qué es lo que sería, ¿no? Y creo que a lo mejor tiene algo que ver con un mundo mucho más extraño y más misterioso y más inmaterial, ¿vale? Por ahí lo vamos a dejar. Me ha hecho determinada gracia ese ejemplo que has puesto de la bolita de Navidad, ¿no? Porque me ha venido a la memoria el cuadro aquel de El Jardín de las Delicias del Bosco. Ah, qué bueno. Cuando cerraba las tres partes, pues ahí aparece una especie de bolita dentro de una esfera y está la Tierra plana, que es lo que tú hacías alusión con ese ejemplo que has puesto, ¿no? Y estamos hablando de 1400, no me acuerdo si nació en 1450 por ahí. Me ha venido a la memoria este cuadro del Bosco y luego también me ha venido a la mente el logotipo de la OMS. Sí, además no es solamente la OMS, está el símbolo de la ONU. Ese mapa en concreto, el mapa de la ONU, es una proyección azimutal equidistante. Quiere decir que es coger la cámara, digamos, para hacer la topografía y dibujar la cartografía de la Tierra desde el polo norte y entonces extender todo el territorio, ¿vale? Supuestamente, que es mucho más acertado, por cierto, mucho más acertado que el mapa actual que te contaba al principio, ¿no? Que es el de Mercator de la proyección cilíndrica. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que lo que te contaba de que sucedió algo, no sabemos el qué, pero de repente en todos los mapas de Ortelius, de Gerard de Hod, Mercator, o sea, Mercator hasta incluso tiene un mapa de la Tierra plana, anterior a la cartografía que hizo. Para mí, todos esos mapas a partir de 1560 desaparecieron, ¿vale? Pero desaparecieron, quiero decir, que quitaron trozos del territorio, y los mapas actuales, ya el polo norte es un trozo de hielo y el polo sur se reduce también a una especie de continente que hay en el Antártico que estaría situado en el polo sur. Pero hay un viaje de un militar muy reconocido que fue además mal interpretado por algunos dentro del misterio como que entró en la Tierra hueca, y estamos hablando del contraalmirante Richard Byrd. Yo os destinaría a todos de que buscarais en internet, en YouTube está una entrevista, creo que era con la BBC, de aquella época, después de hacer los vuelos, todos los primeros vuelos que se hicieron en la Antártida, y capitaneados precisamente por él. Él en esa entrevista no cuenta nada de que se entró en una tierra hueca, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que sí que cuenta es que descubrió unos continentes completamente riquísimos en minerales, en muchísimas cosas, mucho más allá de la Antártida, y que próximamente iban a hacer ya unas expediciones mucho más equipadas para poder adentrarse mucho más. Pero en definitiva estaba ya contándonos de que la Antártida es algo más que un trozo de hielo, hay algo más. Entonces, partiendo de esa base y partiendo de
que la cartografía hasta 1550 era de una manera, pero por muchos cartógrafos, muchísimos, los chinos, es que ya te digo que es enorme el abanico de que hay. De repente, el continente que había en el centro del Polo Norte desaparece y se convierte en un trozo de hielo que lleva congelado más de 20 millones de años. Cosa completamente inaudita. Y es más, te voy a decir una cosa. Hay gato encerrado por dos motivos. Uno, se hizo un tratado, el Tratado Antártico, ¿vale?, que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial. No se ha tocado ni una coma de ese Tratado Antártico y justamente de lo que trata es de proteger aquella zona del resto de los humanos civiles. Estamos hablando de que allí, a partir del paralelo 60, tanto para el Polo Norte como para el Polo Sur, no puedes acceder, aunque tengas mucho dinero, o tengas una avioneta, o tengas un barco, o tengas lo que tengas. No se puede acceder. Hay un dicho que me he enfrentado varias veces con eso. Dicen, no, pero es que sí que hay barcos transatlánticos que hacen el recorrido de polo a polo, ¿vale?, y luego vuelven. No, pero no circundan la Tierra. Van a una parte del territorio antártico y vuelven. Pero en ningún caso han hecho una circunvalación a la Tierra. Y como bien sabéis, para hacer una circunvalación solamente hay que recorrer un territorio en un círculo. Podría ser un plano, perfectamente, y tú llegar al mismo sitio. Luego, entonces... Estamos hablando, por ejemplo, perdóname, como si fuera un plato, ¿no? Plano. Correcto. Entonces, la figura sería, cuando hablamos de la Tierra esférica, la gente hace así. Sí. No, es que Juan Sebastián Elcano circunnavegó, entonces lo hacen en vertical. Y yo sí te digo, pero es lo mismo eso que hacerlo en un disco. Vamos a ponernos... Es exactamente igual. Entonces, no, y justamente hemos hablado hace un momentito de esa expresión de estar vertical, o boca abajo o boca arriba, no lo sabemos. Tú no sabes si estás boca arriba o boca abajo, ¿vale? Y luego viene la segunda parte, que es que en el Polo Norte, ahora mismo Greenpeace te está enseñando a un osito que está en un trocito de hielo y te piden firmas, están pidiendo firmas a todo el mundo desde hace muchos años, para que el territorio del Polo Norte se convierta en una especie de santuario de la humanidad, con lo cual, si ya estaba censurada esa zona, encima nosotros estamos firmando para que esté más censurada todavía. Y entonces nos lo ponen como que es un territorio que es intocable, que eso es algo de la naturaleza muy especial y que se está deshelando y que los ositos, y hay que firmar porque el cambio climático está acentuando. No, mentiras todo, absolutamente mentira, el cambio climático no existe. Por eso están quemando. Pero completamente. Es todo una maquinaria que han hecho. Sí que es verdad. Eso, el año pasado se han cargado todo lo que se han cargado en Australia y todo el Amazonas y toda aquella flora, ¿no? Sí, pero eso es claro, pero ahí ya, si entramos en el terreno de la conspiración, ya te digo yo que están dejando... Bueno, no es ninguna conspiración. Ahí está pero sí, está clarísimo. Ahí está que se lo han cargado. O sea, claro. No es una invención. Y luego hay otra cosa que se me ocurre pensar. Aquella historia de Pangea también es otra invención. Y ahí yo no doy mi brazo a torcer con eso. Porque en una tierra plana sí que se podría explicar también la teoría esta, ¿verdad? Porque se supone que esto es a base de movimientos tectónicos. Sí, podría ser, eso no lo dudo. Mucha gente opina que en una tierra plana no podrían haber terremotos, ¿no? Y que va todo lo contrario. O sea, es más, te voy a contar una cosa, ¿no? Podría haber incluso más. Claro, por eso. Además, creo que en estos 2 últimos siglos la extracción ha sido de tal cantidad que seguramente hayan más terremotos ahora que antiguamente. ¿Sabes por qué? Porque el petróleo no son dinosaurios muertos. Entonces, claro, es muy gracioso, pero bueno, yo particularmente opino que lo del petróleo es justamente lo que tiene la Tierra para que el frotamiento de esos continentes no sufra. Digamos que sería el lubricante de la Tierra. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un lubricante para que las placas tectónicas tengan un equilibrio. No estamos hablando, es lo mismo que si estamos hablando de en dónde se sustenta la Tierra plana, no, y cómo se sustentan los continentes sin que se muevan, o si anteriormente estaban todos unidos, ¿vale? Y se han ido separando, que también puede ser, no te digo que no, pero todo ese petróleo que estamos extrayendo a lo mejor es el causante de que cada vez los terremotos sean mucho más agresivos.
que podría ser. Bueno, total, que ahí entonces es cuando entramos en la parte espiritual, ¿sabes? Que es la parte que te digo yo. Entonces, cuando interpones o asumes que puede ser que de verdad la Tierra no sea una esfera, ya estamos hablando de un territorio ya plano, con el agua plana, con sus montañas, etcétera, pero está como creado por algo o por alguien. Pero no es eso solamente, sino que el ser humano entonces es cuando tiene el protagonismo que le toca, que es justamente el motivo por el cual quizás los mapas se hayan distorsionado, quizás nos hayan hecho creer que estamos en un superuniverso yendo a una velocidad astronómica sin chocar con nada, y que todo se explica mediante ese concepto, pero al hablar de geocentrismo y hablar de que tú estás metido dentro de ese terrario, por decirlo de alguna manera, tú tienes más importancia de lo que te está contando la ciencia hoy en día, ¿vale? Por mucho que la ciencia quiera aparentar que ya tienen el descubrimiento, ya sabemos de dónde venimos y quiénes somos, y no somos nada más que una mota de polvo en un universo, y el geocentrismo lo que te da es la oportunidad de establecer una conexión más directa con la Tierra, con la naturaleza y con el ser humano como ser fundamental de todo este montaje mecánico que es la naturaleza y el cosmos. Entonces, puestos a pensar eso, resulta que el ser humano es lo principal, es el eje, motor y motivo principal de la existencia de la vida. ¿Por qué? Porque es evidente que si tú eres el centro y el universo no fuera como realmente nos quieren aparentar que es, resulta que te encuentras sometido a una especie de burbuja, que no sabemos muy bien qué es ni dónde está situada, pero que es el centro de todo. Y los astros no son lo que parecen, sino que son otra cosa que no podemos validar exactamente hoy por hoy, nosotros los terraplanistas, no podemos validarlo porque no tenemos las herramientas para ir a Marte o a Júpiter. Nosotros no. Y quien lo hace, que son las agencias espaciales, se les ve el plumero porque tienen muchísimas trampas. Ya antiguamente, estamos hablando de 1969, ¿vale? El viaje a la Luna. Antiguamente ya se han utilizado, no hace falta que sean ordenadores, ¿no? Había Locomotive Motion o algo así. Había, bueno, un montón de efectos de cine que se utilizaban en aquella época, que era proyectar detrás de la escena donde tú estabas grabando. Eso se hacía. O sea, ya habían proyectores para hacerlo y se proyectaba detrás de con unas lonas, unas pantallas especiales, y entonces hacían muchísimos efectos. El viaje a la Luna, evidentemente, nunca se realizó y además está lleno de fallos, lleno de chapucerías, no concuerda nada de lo que te han contado. Luego, de repente, ahora no pueden ir a la Luna porque decían que hace unos años, ¿no?, que habían perdido toda la tecnología que tenían en aquella época. O sea, una cantidad de despropósitos enorme. Entonces, la justificación hoy en día para lo que tú estás diciendo es por técnicas digitales. Está tan sumamente adelantado el CGI, ¿no?, que sería la computación gráfica, ¿no? Está tan sumamente adelantado que hoy en día con un PC mismo tú en tu casa te fabricas la Tierra con los mismos colores y todo de la NASA. Yo tengo aquí varios programas que lo hacen. Son programas de videojuegos con realidad hiperaumentada y entonces es hiperrealista todo lo que hace. Sí, pero yo no voy ahí. ¿Cómo puede ser que a esa distancia se llame por teléfono con un teléfono acordémonos que era de estos de hilos así retorcidos? ¿Cómo puede ser que se esté llamando por teléfono con esos móviles allá arriba? Que no hay cable. A ver, no hay cable. Y otra cosa. Y es que contestaban al instante. Nixon hablando con el teléfono rojo con el Apolo 11. Es muy gracioso y te voy a contar, yo sabéis, bueno, tú sí que lo sabes, creo, ¿no? Mi trabajo es de operador de sonido, yo soy un especialista en sonido de hace muchos años, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, que no sé si alguno de vosotros lo habéis visto, que hay una retransmisión del Papa, justo con la ISS en tiempo real, y están haciendo un concierto en directo para el Papa. Hicieron un concierto en el cual, no me acuerdo, Twin Peaks, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, tocaba la guitarra y cantaba desde la estación espacial, además al lado de la ventanita esa redonda que tienen, ¿no?, de ese visor, que se veía la Tierra y tal. Y estaban en tiempo real, cantando una canción en tiempo real desde la Tierra, porque aquí en Tierra había batería, cantantes, bajo, guitarra, y entonces estaban haciendo la simulación de que estaban sincronizando
aquel señor que estaba en el espacio cantando con los que estaban aquí en tierra, y eso lo transmitieron como si fuera tiempo real. Claro, ¿qué pasa? Pues que en aquellas fechas, además, y ahora también, hay una latencia de transmisión. Supuestamente vamos a imaginarnos ahora que sí que es verdad que existe la DSS, ¿vale? Y está flotando a 400 kilómetros. Pero en las transmisiones verás cómo en muchas transmisiones se saltan ese delay, ese tiempo de espera que tiene que haber entre que tú... Fíjate, en WhatsApp pasa eso. En WhatsApp, aquí en tierra. Mira, si lo puedes ver muy fácilmente. Yo he visto en determinados sitios o en tu propia casa. Tú pones una televisión en un extremo de la casa y otra en el otro extremo. Y pones el mismo canal. Y la imagen que te sale en una televisión a la que te sale en otra tarda, no sé si un segundo. Sí. Pero hay una diferencia de tiempo en esa mínima distancia. ¿Cómo puede ser que a una distancia tan lejana no exista esa diferencia? Pues ahí está el truco y la trampa. Y esas cosas, quien es músico sabe que no puede estar tocando un instrumento musical si no es oyéndote en tiempo real. Quiere decir que lo que estás oyendo, lo que estás tocando, ¿vale? Es completamente imposible. Pregúntale a cualquier músico, porque ahora con la tecnología de los ordenadores siempre hay una pequeña latencia, ¿no? Tiene unos milisegundos en los cuales el ordenador procesa esa información para sacar el sonido, ¿no? A eso me refiero. Es imposible que con una latencia de 11 segundos, supuestamente en la época que se grabó esa conexión con la ISS, habían de 9 a 11 segundos. No puede tocar en tiempo real nadie. Y, es más, si en caso fuera una grabación, hubieran estado obligados a decir a la opinión pública que era una grabación. Y aún así, tela también para montarlo. Pero bueno, se puede hacer. Pero dilo, si es grabado... que aquel ha grabado con la guitarra la voz y la guitarra desde la estación espacial y aquí están tocando encima de esa grabación, te lo admito. Pero dilo, no me estés vendiendo que era en tiempo real y que el músico de allí estaba en conexión directa cantando a la vez que estaban aquí tocando la música de fondo para que aquel señor cantara. Eso es imposible. Imposible. Bajo todos los términos técnicos y científicos. Luis, lo vamos a tener que dejar, lamentablemente. Vale, el próximo te hablo sé que se te quedan muchas cosas sí. En el tintero. Me has dejado lo sé, pero hacemos, si te parece, pues hacemos una segunda parte. No lo dilapidamos mucho en el tiempo para que la gente que nos escuche no tenga esa espera. Y hablamos de esa parte espiritual también que has mencionado y ya también nos podíamos meter en aquella otra parte de Dios nos hizo a su semejanza o nosotros hicimos a Dios a semejanza nuestra. Que también es otra pregunta interesante ahí. Muy bueno eso. Don Luis, muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Un beso a todos. Gracias.